Dios te bendiga, me alegra saludarte en este momento al iniciar este tema tan importante que vamos a estudiar hoy. Se viene el tercer templo para Israel. Eso es lo que dicen muchos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es la única autoridad en la cual debemos confiar para tomar una respuesta verdadera a esto que se está diciendo hoy en el mundo, en especial en aquellos que profesan ser cristianos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a descubrirlo hoy en este estudio profundo que quiero compartir contigo, así que quédate hasta el final. Y de una manera especial, si no perteneces a este ministerio, el mensaje final de Dios, suscríbete a este canal y espera mucho material más de bendición que estoy preparando para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo y no este servidor quien hable en esta hora para que seamos inspirados de una manera especial. Padre, gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio de poder estar delante de mis hermanos y de aquellos que han de oír este mensaje. Háblales a través del Espíritu Santo y sea Él el Maestro en esta hora para estudiar este tema tan importante que está impactando el mundo entero. En tus manos quedamos, acompáñanos y guíanos. En el nombre poderoso de Jesús lo suplicamos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entrar en materia acerca de este tema. No lo olvides, quien te habla, un servidor, Ismael Carvajal, y hoy vamos a tocar este resonar que hay en el mundo. Se viene el tercer templo para Israel. Pues vamos a mirar un poco la historia, a qué se refieren con ese tercer templo para Israel o en Jerusalén. ¿Por qué tan importante es ese templo para los israelitas y por qué se espera un tercer templo? Y si se espera un tercer templo es porque ha habido dos templos antes. Y es necesario ir a mirar qué pasó con esos dos templos. ¿Por qué fueron construidos? ¿Y por qué se está a la expectativa de que vendrá otro? ¿Y cuál es la respuesta de Dios para este cuestionamiento, este gran interrogante que se ha despertado en el mundo? Si habrá o no habrá un tercer templo para Jerusalén. Vamos allí al libro, vamos a mirar dónde y quién construyó el primer templo. Recuerden, mis amados, que ese templo era símbolo del santuario celestial. Fue una copia, podríamos decirlo, en mayor magnitud de lo que era el santuario que hizo Moisés y que Dios le reveló en el desierto. Pero ahora era ubicado en un lugar, ya no se podía mover lógicamente por el tamaño y porque ya se había establecido allí en Jerusalén. Y este templo o este primer templo fue construido por el rey Salomón, el cual invirtió en esplendor, en belleza, de materiales, de lujos, lo mejor para hacer este templo y dedicarlo para la gloria y el servicio de nuestro Dios. Creo que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 8, y miremos lo que sucedió con este primer templo, cómo fue construido en los tiempos del rey Salomón, dirigido por él y dedicado al Señor, apenas terminó de ser construido. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 2 dice: se reunieron con el rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Etamín, que es el mes séptimo, el día de la fiesta solemne. Recuerden que en el mes séptimo, a los 10 días, se celebraba la fiesta solemne del juicio o del Yom Kippur o del día de la expiación. Y en ese día se reunieron ¿para qué? Vea lo que dice el versículo 12 y 13. Escucha. Versículo 12 y 13. Y entonces Salomón dijo:
Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad, pero yo te he edificado una casa para morada, un sitio en el cual tú habites. Alabado sea el Señor. Y esta fue la dedicación. Usted estudia el resto del capítulo, muestra cómo se dedicó ese esplendoroso templo que Salomón había edificado para continuar con los rituales que simbolizaban la venida del Mesías. Recuerden que ese primer modelo que le fue dado a Moisés era con ese tipo, con el fin de crear en los antepasados, en aquellos que habrían de vivir antes de la venida del Señor, su pueblo tuviera presente, mis amados, la venida del Mesías y pudiesen estar preparados para ese momento. Pero tristemente el pueblo de Dios se apartó de su voluntad y el Señor tuvo que acabar con este templo, llevarlo a la ruina completa. Oh, mis amados, qué triste que en los tiempos del rey Sedequías fue tomado prisionero y su hijo fueron muertos delante de sus ojos. El rey fue sacado de Jerusalén cautivo y fue llevado a Babilonia. Babilonia tomó cautivo y destruyó este primer templo, porque ellos terminaron dándole más gloria al templo que a Dios. Se jactaban de su grandeza, de su hermosura, y el Señor tuvo que permitir esto. Y finalmente se desviaron de los mandamientos de Dios y el Señor los castigó. 70 años estuvieron prisioneros y con el templo destruido allí en Babilonia. ¿Recuerdan? En ese tiempo Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia. En ese tiempo donde el templo de Dios estaba siendo destruido, dice, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos los vasos deseables. Tremendo, mis amados. La gloria de ese templo acabó porque despreciaron a aquel que le daba la gloria, y era nuestro Señor y nuestro Dios. Qué tremendo, cómo el imperio babilónico en el año 586, en este año fue conquistada Jerusalén y la población del reino de Judá fue llevada al exilio a Babilonia. Qué triste historia, cómo el pueblo de Dios cayó en tremenda vasquiza del pecado que el Señor permitió el castigo. El Señor lo dice en su palabra, en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo al que amo, sé celoso y arrepiéntete. El castigo viene como resultado de la rebelión, de la desobediencia, y el Señor lo hace con el fin de redimirnos y de que podamos humillarnos y pedir perdón y arreglar nuestra condición. Bueno, luego de tremendo exilio, de tremendo momento difícil de prueba, viene entonces la construcción del segundo templo. En realidad este templo tiene dos fases, podríamos decirlo. Fue dirigido por Zorobabel y Herodes I el Grande lo remodeló, le hizo arreglos, lo modificó y finalmente lo estableció. Así que, mis amados, este templo también fue construido en el tiempo en que finalmente estaban bajo el imperio de los medos y de los persas. Por eso vamos al libro de Esdras. El libro de Esdras, capítulo 3, nos muestra cómo se inició la construcción de este templo bajo el liderazgo de Zorobabel, este líder que comenzó a levantar nuevamente los muros del templo. Esdras capítulo 3 versículo 2. Vea lo que dice allí en Esdras capítulo 3 versículo 2. Esdras 3
2 dice así: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, con su hermano los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Selatayel, con su hermano, y edificaron el altar de Dios de Israel, escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que, mis amados, la construcción de este templo inicia aproximadamente en el año 476 a.C. Antes se habían empezado a hacer algunas cosas, pero desde que fue dada la orden de restaurar y edificar los muros y el templo, fue exactamente en ese año donde empieza la profecía de las 70 semanas, hasta que finalmente se termina de construir los muros y el templo de Jerusalén. ¡Qué tremendo! Cómo este templo Dios lo permitió como una restauración de la adoración nuevamente, después de que su pueblo había sido castigado durante 70 años allí por el imperio babilónico. Pero la pregunta es, ¿en qué año fue destruido este segundo templo? Le pasó casi lo mismo que el primer templo. Luego de que fue remodelado por Herodes el Grande y gozaba de tremenda belleza, como aparece allí en la imagen, mis amados, esta belleza la cambiaron por la belleza de la gloria de Dios. Perdieron el tipo de lo que simbolizaba las ofrendas, y vino el Mesías en el tiempo del segundo templo, y amaron más el templo y la gloria de este templo que aquel a quien apuntaba cada sacrificio por la cual fue construido este segundo templo. ¡Qué tremendo! Y por eso el Señor en los tiempos de aquel segundo templo dio una profecía desde aún antes que Él viniera. Ya estaba dada la profecía. En la profecía de las 70 semanas en Daniel 9 se profetizaba que ese templo iba a ser destruido también. Y el Señor lo ratificó. Oh, mis amados, esta gloria de este templo tuvo que ser destruido. Desde el tiempo en que fueron libertados el pueblo de Dios de la mano de los babilonios hasta el año 70, el Señor profetizó que ya no duraría más. Al igual que los babilonios destruyeron el primer templo, los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70 como represalia por una revuelta judía en curso. ¡Qué tremendo! Pero nosotros sabemos que el trasfondo fue más allá. El pueblo de Dios se separó de la voluntad del Señor y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. El Señor lo dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mientras el corazón del ser humano esté lejos de Dios, su protección no puede estar con él. Y por eso vienen los juicios de Dios, vienen los ataques de Satanás, y somos polvo y al polvo volveremos. Vea lo que el Señor dijo en Lucas 19. Acerca de la condición en la que se encontraba su pueblo. A los suyos vino, San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, mis amados, que la esplendorosa gloria de ese templo apuntaba a la venida del Mesías, y vino y anduvo entre ellos y no lo aceptaron porque preferían la gloria y la pompa terrenal y estaban tan llenos de ganancias y habían pervertido tanto eso que lo habían convertido en un negocio y en una cueva de ladrones. Qué tremendo, mis amados, cómo se puede cambiar lo uno por lo otro sin darnos cuenta, o muchas veces conscientes pero no deseosos finalmente de perder esa pompa, ese honor, esa gloria terrenal, ese cargo, ese estatus. Oh, mis amados, cuidado, cuidado quienes somos líderes. Cuidado, mis amados,
porque nadie es indispensable en la obra de Dios. Todos debemos aprender a ser siervo de Dios y hacer lo que a Él le agrada, o el Señor nos desechará y levantará a otros. Así siempre ha ocurrido en la historia de esta tierra. Y vea la sentencia que el Señor da a ese templo y a su pueblo por su rebelión desde el corazón, por su envidia y su orgullo. Tuvo que abatirlos hasta el polvo, y estos finalmente en el año 34, cuando la gracia se terminó y cuando terminaron las 70 semanas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Y ahorita vamos a mirar quién es el Israel moderno y quién es el verdadero pueblo de Dios hoy. Vamos a mirarlo, si es allá el Israel literal, el que está allá en Jerusalén, en Palestina, allá, lo que están haciendo, o es otro Israel que el Señor levantó y escogió desde ese tiempo de la iglesia primitiva. Lucas 19, 41 al 44. Escucha. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos este día, lo que es para tu paz. Pero ahora están cubiertos tus ojos, estaban vendados, cegados por una vida de necedad y de orgullo. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y saben, mis amados, eso exactamente ocurrió. El Señor lo dijo también en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. Jesús salió del templo y cuando ya iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo, mis amados. Como la pompa y la gloria de este mundo pronto terminará. Así como terminó la pompa y la gloria de ese templo. Cuidado, mis amados, en colocar nuestra mirada en lo terrenal. Cuidado con colocar nuestra confianza en el hombre por encima de nuestra voluntad en Dios. Cuidado. Mateo 23, 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38, ve el contexto. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Aquí está el propósito por el cual se dio lo que se dio en el año 70. ¿Cuál fue la causa? Tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que os digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tremenda profecía, mis amados, la que el Señor le reveló a esta nación y les mostró la condición en que iban a quedar, en especial a los discípulos, los que estaban con él. ¿Cuántas veces el Señor quiso juntarlos, quiso reunirlos, pero lo único que hacían era matar y matar a sus profetas, hasta que finalmente el hijo de la viña vino y también le quitaron la vida? Qué tremendo, mis amados. Y saben, queridos, proféticamente eso va a suceder en los últimos días. El apóstol Pablo en Filipenses, quiero hacer simplemente esta alusión porque me parece interesante para nosotros sacar una lección de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a mirar si habrá un tercer templo. Si habrá un tercer templo y si será necesario ese tercer templo y si va a ser allá en Jerusalén o en dónde.
Pero antes quiero compartir para analizar esto, el por qué fue destruido el segundo templo y sacar una lección para nosotros. Filipenses 3, 18 dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de ellos será perdición como el templo. Su Dios es el vientre y su gloria aquello que debería avergonzarlos. Tremendo. El orgullo, la jactancia, es la gloria hoy de los seres humanos y de aquellos en especial, de muchos de aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son, porque son enemigos de la cruz al vivir esa vida, y dice, y solo piensan en lo terrenal. Oh, mis amados, la pregunta ahora clave es, ¿vendrá en realidad un tercer templo en Jerusalén para los israelitas? Pues vamos a mirar, hermanos y queridos amigos que me escuchan, si verdad habrá un tercer templo o dónde debe centrarse nuestra adoración hoy por medio de la fe. Pues queridos, ya no hay un Israel literal. Ya no hay un pueblo especial escogido en esta tierra, esta nación, por haber despreciado al Mesías, dejó de ser el pueblo de Dios. Y ahora la verdadera adoración es por medio de la fe y de la verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores. El centro de la adoración de Israel era el templo, a tal punto que se olvidaron de aquel a quien debían de adorar y a quien debían de esperar. Por eso ahora los verdaderos adoradores que Dios está buscando, dice San Juan capítulo 4, y aquí vamos a entender cuál es el nuevo Israel, el Israel que el Señor estableció cuando su pueblo fue desechado porque tristemente se olvidaron de Dios y rechazaron al Hijo de Dios. Y dice que el Señor está buscando hoy, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos israelitas de los últimos días. Ese es el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo que le va a adorar en el espíritu y en la verdad, que vivirán en armonía con la voluntad de Dios desde adentro, de su espíritu, de su corazón, de su mente, vivirán para agradar a Dios. La verdadera adoración se basa en agradar a Dios y no al hombre. Precisamente este pueblo y estos antepasados de nuestros hermanos fueron destruidos porque terminaron adorando al hombre y dándole la gloria al hombre por encima de la gloria a Dios, y perdieron el objetivo de la verdadera adoración. Cuidado, mis amados, porque ahora el Israel de los últimos días, el Israel espiritual, puede estar cayendo en ese terrible engaño. Terminar no adorando a Dios, aunque entre comillas se adora, pero cuando no le agradamos, cuando no comprobamos que la adoración que le brindamos es la que a Él le agrada, terminaremos igual que el Israel de antaño. Y qué terrible será ser finalmente cortados del pueblo de Dios porque no le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el Israel de los últimos días? ¿Cuál es el Israel de Dios? El pueblo escogido de Dios ya no es el que está allá en Jerusalén, allá en el oriente. Ya no es, mis amados. Vea cómo lo dice Colosenses 3:11. La palabra de Dios lo corrobora. Ya no son ellos que se pelean con los palestinos para disputar la bendición de Dios de ser el pueblo escogido. Ninguno de ellos, y menos en esa condición. Porque lo que menos Dios quiere es que nos matemos unos a otros. Ahí no está el amor de Dios, ahí no está Dios. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Ellos desconocen a Dios, ese no es el carácter de Dios. Y por eso están totalmente engañados por Satanás.
Y lo que están haciendo es la obra del enemigo, que él viene a matar y a destruir. Por eso están desenfocados de la verdad. Son adoradores en el espíritu, pero no conocen la verdad ni han aceptado la verdad como el Señor la revela en su palabra. ¿Y cuál es la verdad para los verdaderos israelitas de los últimos días? ¿O quiénes son los verdaderos israelitas de los últimos días o el pueblo de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 11. Escucha, para que abras los ojos y no sigas engañado por el enemigo de Dios. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El que tiene a Cristo es el Israel de los últimos días. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que vive para agradar a Cristo, el que se entrega a Cristo, el que recibe los méritos de Cristo, el que camina con Cristo, el que obedece a Cristo, ya no habrá ninguna condenación para él porque vive para Cristo. Gloria sea al Señor. Y vea cómo lo confirma Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y este texto sí que es poderoso para entender que ya no necesitamos nacer de la sangre del linaje de Abraham. Por medio de la fe pertenecemos y podemos llegar a ser del linaje de Abraham. Ahora es por medio de la fe. ¡Qué extraordinario! Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo uno, en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Alabado sea el Señor, porque el verdadero pueblo de Dios de los últimos días son aquellos que aceptan por fe a Jesucristo. Ahora Él constituye el verdadero linaje de Abraham. A todos los que le acepten por fe serán herederos de las promesas que un día Dios le dio a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿habrá un tercer templo? Después de todo lo que hemos estudiado, si esto se mide por la fe, si ahora debemos adorar al Señor por la fe y nuestra mirada debe estar en Jesucristo, porque ya esos templos eran un tipo, eran un símbolo, y ahora el símbolo fue una realidad. Ahora, mis amados, no necesitamos otro templo más. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ahora debemos seguir al Cordero. Él ya vino a hacer lo que esos templos apuntaban. Él ya vino a derramar su sangre como el Cordero. Y ahora, solo únicamente a través de Cristo, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Por eso debemos colocar nuestra mirada únicamente en Él y en donde está. Ahora, mis amados, no necesitamos un tercer templo, porque el verdadero templo es el centro ahora de la adoración de aquellos que por medio de la fe viven una experiencia con Cristo. Luego de que le entregamos nuestra vida al Señor a través del lavacro, del símbolo del lavacro en el atrio, después de haber aceptado el sacrificio de Cristo allí en el altar del sacrificio por medio de la fe, somos llevados al lugar santo, donde Cristo intercede por nosotros, donde recibimos el pan de la palabra de Dios impartido por Cristo a través del Espíritu Santo, donde nuestras oraciones se mezclan con las oraciones de los santos a través del incienso de los méritos de Jesús para ser perdonados, y donde el Señor imparte su Espíritu para que seamos luz para el mundo, llevando este santo evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para ser santificados, para ser limpiados de toda maldad y prepararnos para el gran día del juicio, cuando seamos llamados a cuentas en los libros del cielo.
Oh, mis amados, Jesús ya pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero Él sigue intercediendo por todo pecador. A la vez que cuando al pecador se le termina el tiempo de gracia, allí en el santuario, el verdadero santuario, ya no necesitamos más santuarios, porque ahora por medio de la fe debemos colocar nuestra mirada. Por eso el Israel es un Israel espiritual, y todo pecador que se toma de la mano de Jesús, que se entrega a Jesús, avanza por medio de la fe al verdadero templo, al verdadero tabernáculo que hizo Dios y no los hombres, donde ahora Cristo resuelve el problema del pecado de tu vida y de mi vida cuando por fe vivimos la experiencia de la justificación y de la santificación para recibir al final en el lugar santísimo del verdadero tabernáculo, finalmente salir victorioso del juicio y recibir la glorificación, o sea, la vida eterna. Alabado sea el Señor. Vean cómo lo dice o cómo lo expresa, cómo es Jesús para a todo aquel, todo israelita espiritual que le ha aceptado a Él. Vea lo que constituyó el cielo a Jesús. Si le seguimos a Él, si le entregamos nuestra vida a Él, vea lo que Él hace en ti y en mí. 1 Corintios 10:30 dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, que es glorificación, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La gloria es para Él y será para Él por la eternidad. Por eso no necesitamos más templos, porque ahora la gloria debe ser dada directamente a Él, que está en el verdadero templo, en el verdadero tabernáculo. Despertemos, mis amados amigos protestantes y cristianos de otras denominaciones que están esperando un tercer templo allá en Jerusalén y que apuntan esa profecía. Esa será una mentira que Satanás va a aprovechar para finalmente establecer su trono. Cuidado, mis amados, con estar direccionando todo a lo terrenal. Ya no habrá necesidad de más templos. Despertemos, mis hermanos cristianos. Ya no habrá un tercer templo en esta tierra, porque el Señor lo dijo en Hebreos capítulo 8. Vea lo que dice, dónde debemos estar colocando nuestra mirada hoy, en el templo verdadero. Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad del trono en los cielos. Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora nuestra mirada debe de estar en ese templo, en el verdadero, donde la gloria de Dios se ha de revelar sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso la verdad del santuario debe ser o llegará a ser el fundamento de nuestra fe. Si usted entiende esa verdad, usted entiende cómo el Señor lo va a salvar del pecado, no en el pecado. Como muchos creen, el Señor me va a salvar con todos los pecados que tengo, el Señor me va a transformar de un momento a otro así. No, me salva del pecado. Yo le entrego mi vida, me dejo guiar por Él, vivo para Él y Él me transforma, Él me cambia, Él me perdona y Él me salva del pecado para vivir una vida en santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y gloria sea su nombre, porque mis amados, por eso cuando estemos en el cielo, cuando ya seamos salvos, no habrá necesidad de un tercer templo en la Nueva Jerusalén. El tercer templo, dice Apocalipsis 21. Vea lo que dice allí. No habrá necesidad de un tercer templo, dice Apocalipsis 21. Dice allí, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero ahora vea este detalle especial. ¿Quién es ese tabernáculo? ¿Quién es ese templo? Oh, mis amados,
versículo 22 del mismo capítulo lo dice. Dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Alabado sea el Señor. El templo, de una manera especial, era el medio a través del cual la presencia de Dios podía morar en su pueblo. Pero cuando estemos con cuerpos glorificados de santa consagración en santidad, ya no habrá necesidad de paredes físicas, ni de un templo físico, porque ahora podremos contemplar cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podremos habitar en medio del Dios Todopoderoso, sin que seamos consumidos, pues ya no habrá pecado nunca, jamás, y podremos estar cara a cara delante de su presencia. Escucha lo que dice la inspiración acerca de este momento especial. Dice, el pueblo de Dios tendrá el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Y ahora vemos oscuramente, pero pronto le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Yo deseo estar en ese día glorioso. ¿Te gustaría estar allí, delante de la presencia del Señor, donde ya no habrá necesidad de paredes de más templos? Por eso no habrá un tercer templo, porque Dios lo llenará todo y bastará con su presencia. Y la gloria que finalmente le quitaron a Dios los dos primeros templos será únicamente para Él por los siglos de los siglos. Amén. Alabado y glorificado sea su nombre. Yo deseo glorificarle por siempre en el Espíritu y en la verdad. ¿Te gustaría, mi querido amigo y amiga, que ahora conoces esta verdad y has entendido el propósito de los templos y por qué no habrá otro templo más? Oh, queridos, que Dios nos ayude a vivir esa experiencia con el Señor, a vivir la experiencia de la fe en Jesucristo, para que Él nos haga idóneos de algún día estar con Él cara a cara por la eternidad. Oremos para que Dios nos ayude. Padre, gracias por esta verdad tan clara. Cuando sacamos tiempo para meditar y estudiar profundamente, todo se hace claro a través del poder de tu Espíritu y la sabiduría que nos das. Por eso, en primer lugar, Cristo es nuestra sabiduría para poder entender este plan completo que se acepta por medio de la fe y se vive en la verdad. Acompáñanos, guíanos, oh Señor, para vivir esa experiencia con Cristo y finalmente que Él sea nuestro templo por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, me agradó compartir contigo esta verdad. Comparte esta gran verdad, este gran estudio con otras personas que lo han de necesitar para que abran sus ojos y puedan conocer en realidad la voluntad de Dios para sus vidas. Nos vemos en otra verdad más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe.